¿ya? Eh, Siempre va de la mano con dolor, eh, porque, bueno, los pacientes que requieren atención paliativa o son tributarios de atención paliativa, generalmente son pacientes con cáncer, donde el mayor eh, síntoma presente es el dolor. Pero como les decía, los cuidados paliativos no solamente están dirigidos al cáncer. Actualmente los cuidados paliativos están dirigidos a todas las enfermedades crónicas avanzadas. Por ejemplo, un paciente con fibrosis pulmonar avanzada, un paciente con EPOC avanzado, una cirrosis hepática avanzada, Child C, ¿no? Cada enfermedad avanzada tiene sus criterios de terminalidad. ¿Ya? Ustedes revisan el NETPAL. Antes había un seminario de cuidados paliativos. No, ya no está, ¿no? Creo que no, doctor, estoy revisando. Ya, entonces, bueno, ahí así revisamos el NETPAL. Entonces, como le digo, no solamente está dirigido a los pacientes con cáncer, sino a todos los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, ¿no? Entonces, cada enfermedad, cada patología tiene sus criterios de terminalidad. Por ejemplo, una falla cardíaca, una hija 3, una hija 4, ¿no? Tiene sus criterios. Por ejemplo, que tenga un ecocardio que tenga una presión de eyección menor del 30%, que tenga una hipertensión pulmonar mayor de 60 milímetros de mercurio. Cada patología tiene su, inclusive los pacientes con VIH, los pacientes ahora actualmente que se habla de cuidados paliativos en el África, los pacientes con tuberculosis, ¿no? Entonces, ya no es exclusivamente los cuidados paliativos, se basan a los pacientes oncológicos. Eso tienen que sacarlo o borrarlo de su chip. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que antes hablaba de terminalidad de un paciente que iba a cuidados paliativos cuando tenía supuestamente una sobrevida de 6 meses. Eso tampoco ya no es así. Un paciente que requiere atención paliativa puede tener un año de sobrevida y quizás más, ¿no? Como por ejemplo los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares y quedan con gran secuela neurológica, o los pacientes demenciados, ¿no? Que los lleva generalmente a la postración, ¿no? A la dismovilidad severa, o los pacientes, por ejemplo, con Parkinson avanzado, que también llegan a la, a la dismovilidad severa, ¿no? Conforme progresa la enfermedad, pero ellos no tienen una sobrevida de un año ni de 6 meses. Dependiendo de los cuidados de la familia, él puede vivir 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Entonces, por eso es importante, por eso es importante que ustedes tengan bien claro de esas situaciones que anteriormente nos habían enseñado, ¿no? Que los cuidados paliativos solamente está dirigido a los pacientes oncológicos, eso no es. Sí nació para los pacientes oncológicos, pero actualmente es para todas las enfermedades crónicas que ustedes se puedan imaginar. Y cada una tiene sus criterios de terminalidad. Lo otro es el tiempo de sobrevida. El tiempo de sobrevida no es 6 meses. Ni nadie sabe por qué pusieron 6 meses, o sea, en qué se basaron. Uh, Actualmente se habla de una sobrevida de un año a más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en ese año o en ese tiempo que tengas al paciente, no solamente manejas dolor, hay enfermedades crónicas que no son cáncer, que producen eh, disnea, por ejemplo, la fibrosis pulmonar o el EPOC avanzado, o la falla cardíaca avanzada.
que es donde su principal síntoma no es dolor. De repente en un paciente oncológico su principal síntoma es dolor. En cambio, en algunas enfermedades crónicas, no es dolor, sino es disnea, EPOC, EPIC, fallas cardíacas. Lo principal es disnea, ¿no? Entonces, eh, como ustedes se dan cuenta, la terapia de cuidados paliativos está básicamente en aliviar el sufrimiento físico, ¿no? El sufrimiento físico, o sea, que tenga dolor, que tenga disnea, que tenga ansiedad, que tenga depresión, ¿no? Que tenga mucho de estas cosas a las cuales se las tiene que manejar. Es por eso que se dice que son los cuidados activos dirigidos a aliviar el dolor físico, el dolor emocional, tanto el dolor espiritual también, tanto al paciente como a la familia. Así como ustedes ya han llevado ginecología, ¿no? Todavía. Ya No, han llevado todavía ginecología. no. En ginecología le van a hablar del binomio madre-niño, igualito. Acá el binomio de atención es paciente-familia, ¿no? Entonces acá se tiene que hablar con el paciente y hablar con la familia, ¿no? Y determinar y explicar qué es lo que va a suceder con ese paciente, ¿no? Dicho esto, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Trujillo, ¿alguna pregunta? No, doctor. Ninguna. Ya. Vamos a ver, ¿ya? Bueno, estos son los cuidados paliativos en geriatría. Pero bueno, los cuidados paliativos no solamente se dan en geriatría, sino se dan en todas las etapas de vida. En la etapa de vida del neonato, del niño, del adolescente. Pacientes niños con leucemia, que a veces ya no tienen curación, niños con osteosarcoma. Que esa parte de los cuidados paliativos de verdad es un poco más traumático, por así decirlo. No, yo no podría hacer, por ejemplo, cuidados paliativos en niños, ¿no? Para mí sería una cosa desastrosa. Pero bueno, hay gente, felizmente, que hay médicos que se dedican a los cuidados paliativos en niños, ¿no? Pero es mucho más complicado desde el punto de vista emocional, ¿no? Porque ahí tienes que manejar la carga no solamente del niño con respecto a su visión de la vida, sino la carga de los padres. Imagínate un padre que sepa que su hijo se va a morir. En cambio, cuando hacemos cuidados paliativos en adultos y adultos mayores, y sobre todo en adultos mayores, como que ya hay un poco de resignación, por así decirlo, ¿no? Porque ya es un paciente que vivió, tuvo sus hijos, tuvo familia, tuvo nietos. ¿Es doloroso? Sí, es doloroso. Pero como que ya cumplió con todos los ciclos de la vida, ¿no? A los cuales nosotros estamos eh, interiorizados, ¿no? Desde que nos enseñan biología en, en el colegio, ¿no? Los ciclos de la vida, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere. Al menos eso lo tenemos bien claro, ¿no? Y en las personas mayores, como que la familia, bueno, ya hay resignación frente a esa situación. Y con eso no quiere decir que no es doloroso, sí, es muy doloroso.
En los pacientes adultos jóvenes también, mucho más, porque generalmente las personas que tienen cáncer a esa etapa o tienen alguna otra patología avanzada son pacientes que recién están conformando su familia, tienen niños pequeños, adolescentes, ¿no? Niños de 9 años, 10 años, de 14 años, que todavía necesitan ellos velar por sus hijos. Entonces, ahí es un poquito más complicado asumir esa situación, organizar y hacer entender al paciente y a la familia. Y cuando un paciente está en una situación de terminalidad, lo importante es que el paciente sepa lo que tiene. Como médicos, independientemente si eres paliativista o no, lo que debemos velar es por la autonomía del paciente. La decisión del paciente es la que prima. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? Las situaciones son un poco más complejas conforme disminuyen las edades, ¿no? En la etapa adolescente, en la etapa de niño, neonato, las cosas son mucho más complicadas a veces de asumir, ¿no? De asumir como médico tratante y como familiar, ¿no? Y como paciente muchas veces. ¿Se ve? Sí se ve, doctor. ¿Se ve pantalla completa o no? Sí, doctor. ¿Y en qué se basan los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos se basan en la humanización en salud, ¿no? Y esta humanización se basa en 5 pilares importantes, ¿no? Que la atención sea centrada en la persona, familia y comunidad. O sea, yo tengo la obligación como médico tratante, independientemente si soy paliativista o no, eh, la atención está netamente dirigida a este paciente. ¿Qué es lo que pasa? A ver, lo que por ejemplo sucede siempre en ginecología cuando vemos pacientes oncológicos. Veo un paciente con cáncer de cervix de 35, 40 años, con una abuelita de 80 años con cáncer de cervix. Las personas o los colegas piensan que todo es una plancha, ¿no? Yo voy a planchar lo mismo, por ejemplo. Esta paciente joven, cirugía, quimio y radiotratamiento. Esta abuelita de 80 años también ponen cirugía, quimio y radio. La atención debe ser centrada en la persona y en la familia. Uno tiene que evaluar en todas las esferas si esta paciente de 80 años va a tolerar una cirugía, va a tolerar una quimioterapia, va a tolerar una radioterapia. Probablemente la señora de 30 o de 40 probablemente lo tolere. Probablemente digo, porque a ella también hay que hacer una evaluación así, funcional, mental, social, nutricional, para ver si tolera la quimio o la radio. Porque muchas veces ya, o sea, cuando hacemos las evaluaciones vemos que la paciente no puede tolerar una quimioterapia, una radioterapia completa. Entonces decimos que mejor esta paciente debería hacerse una quimio paliativa, ¿no? Ya no con el fin o el objetivo de curar, solamente de mejorar la expectativa de vida y mejorar los síntomas que le están produciendo el cáncer. Entonces damos la quimio al 75%, al 50%, ¿no? Es lo que nosotros recomendamos. Entonces, no es una plancha, no es que si yo tengo un diagnóstico de una persona de 30, de 40, de 50, de 70, 80, le voy a poner la misma plancha de tratamiento. No sé si me dejo entender. No es planchar el tratamiento, ¿no? El tratamiento por eso está centrado en la persona. ¿Qué es lo que tiene esa persona? ¿Cómo está la persona? La familia está organizada, no está organizada. ¿Cómo está en la parte comunitaria, en la parte de la comunidad? Esas cosas que parecen una tontería, probablemente ustedes digan, ah, yo soy clínico, pero se van a dar cuenta cuando estén en la práctica clínica que estas situaciones son importantísimas. Lógico que hay algunos colegas que hasta ahora no se dan cuenta, pero eh, definitivamente es importante. ¿Se entendió esta parte de la atención centrada en la persona? Sí, doctor. Ya. La atención debe ser segura, accesible y oportuna. Lógico. Segura porque generalmente utilizamos realmente quimioterápicos, utilizamos opioides, ¿no? Y debes ser una persona que sepa manejar esta medicación.
accesible, una persona con dolor. Tengo pacientes que llegan a la consulta pidiendo morir. Doctor, quiero morir, ya no soporto el dolor, quiero irme ya. ¿Y con qué está? Con paracetamol y tramal. Y todavía condicional al dolor. Entonces son situaciones que uno tiene que ir aprendiendo a manejar, ¿no? No hay que tener miedo a los opioides. Lamentablemente desde que nos forman, nos dicen, no, los opioides te producen adicción, te producen adicción. Es un problema de salud pública en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Le va a producir depresión respiratoria. Pero no es así. ¿Quiénes nos enseñaban, bueno, en mi caso, quiénes nos enseñaban el uso de opioides? Un médico que nunca en su vida había utilizado opioides, que sabía el uso de opioides solamente en teoría y no realmente en la práctica. Entonces esas cosas tienen que ir cambiando, ¿no? Por eso debe ser accesible. Y otro, que en los servicios de primer nivel no hay opioides. Oportuna, porque yo no puedo tener una persona un mes, 2 meses gritando de dolor, ¿no? Gritando de dolor, ¿no? Porque no hay la medicación. El entorno respetuoso de los usos y costumbres, lógico, ¿no? La visión de la muerte para una persona de Lima es distinta a la visión de la muerte de una persona de la sierra o de la selva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la sierra, cuando fallece alguien, es una fiesta. Y una persona de Lima se queda sorprendida porque hacen fiesta. ¿Por qué? Porque es su costumbre, ¿no? Es su costumbre. Me acuerdo cuando hice mi serum y había gente de Lima con la que yo fui a hacer mi serum, se quedaban sorprendidas porque la gente tomaba, bailaba, comía, ¿no? Pero que es su costumbre. De esa manera ellos ven la muerte, ¿no? Es la forma como ellos identifican y ven la muerte. En cambio acá no, acá nos ponemos a llorar, gritan, se revuelcan de llanto. En la selva es distinto, en las comunidades más pequeñitas es distinto, ¿no? En el sur es distinto. Entonces, eh, uno debe ser respetuoso con el entorno de los usos y los costumbres, ¿ya? Información, comunicación, comprensible. Los médicos somos las peores personas en comunicar las cosas. No sabemos comunicar, no nos enseñan a comunicar. No sé si ustedes han llevado comunicación en situaciones críticas, en ética. ¿Han llevado o no? Sí, sí, doctor. ¿Ya? ¿Han hablado del Spike? ¿Han hablado del Spike o no? No creo que ese tema. No. Nosotros los médicos somos las peores personas en comunicando, no sabemos informar. Te lo juro que un mecánico informa mejor que nosotros, ¿no? A veces hablamos palabras muy técnicas que la gente no entiende, ¿no? Decimos, su saturación, doctor, señora, está en 90%, tiene un PAFI de menor de 200. ¿Qué va a hacer pues la familia que es un PAFI, ¿no? Y así hablamos mucho tecnicismos que la familia no sabe, pues, no entiende. Y tampoco vamos al grano, no le decimos su paciente está mal, puede fallecer en las próximas horas, ¿no? Está estable dentro de lo que se puede, dicen, ¿no? Está estable, está estable. Y viene el familiar a las 6 horas y ya la encuentra muerta. Que se ve un bolondrón, ¿no? Nadie me dijo que mi paciente se iba a morir. La atención debe ser personalizada y respetuosa, pues el tratamiento de la persona, ¿no? Personalizado. Y este es un cuadro que me gusta poner. Antes del advenimiento de los antibióticos y toda la mejora tecnológica, ¿cuál era la función principal del médico? Acompañar y aliviar. Esa era la función principal del médico. Y en estos últimos siglos eso se ha ido dejando de lado.
y nuevamente se está empezando a retomar, porque nos hemos deshumanizado de tal manera, ¿no? Que pensamos que somos lo máximo cuando llegamos a un diagnóstico. Llegamos al diagnóstico y no hacemos más. No, ya yo soy lo máximo, ¿no? Llegué al diagnóstico y llegaste al diagnóstico y ¿qué más le ofreces a tu paciente? ¿No? Ese es el tema. El tema es qué le ofrezco a ese paciente que ya no tiene cura de repente. Entonces, anteriormente, ¿qué hacía el médico antes del advenimiento del antibiótico, antes del advenimiento de las, eh, de todos los avances que tenemos actualmente? Acompañaba y aliviaba. Y eso es lo que podemos ofrecer a los pacientes de repente que están en la etapa final de la vida. Lo mismo, acompañar y aliviar, ¿no? Por eso los cuidados paliativos se basan en la humanización y la atención de salud, ¿no? Y no solamente los cuidados paliativos, debería hacerse en toda la atención de todos los niveles y todas las especialidades, ¿no? Porque ¿qué es lo que dicen los maestros, ¿no? Dicen, ya tiene un cáncer avanzado, no hay nada que hacer, ¿no? No sé si han escuchado, ya no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Hay mucho más trabajo que hacer. Es mucho más trabajoso empezar a elaborar un plan de, de tratamiento con esos pacientes. No es que ya no hay nada que hacer, al contrario, hay mucho más que hacer. Entonces, sáquense de la cabeza de eso, de que ya no hay nada que hacer. Sí, siempre hay algo más por hacer. Depende de nosotros. Muchas veces depende de nosotros. Y bueno, siempre me gusta poner este dibujo a los alumnos, ¿no? A ver, ¿es realmente un enemigo la muerte? ¿Qué opinan? Giancarlo. Creo que no debería, ¿no? Hacer ver al paciente que la muerte es como, mejor dicho, se debe manejar, ¿no? Esto ya que todos vamos a tarde o temprano llegar a esto, ¿no? Afrontarlo de una manera no tan negativa, ¿no? Ni caer en depresión. ¿Quién más da su opinión? ¿Qué pasó? ¿Me votaron? ¿Qué pasó? Sí, sí, lo escucho, doctor. ¿Qué? ¿Se salió? ¿Se cayó el internet? ¿Qué pasó? No sé, doctor. ¿Qué seguimos aquí? Dejo de compartir. ¿Ah, sí? Se cayó. Yo pensé que me habían votado ustedes. ¿Se logra ver? Sí. Guido, ¿qué opinas? Eh, bueno, concuerdo con lo que mencionó mi compañero Giancarlo, pero hay algunas veces en las que la muerte puede ser visto también como una especie de liberación, ¿no? Para los pacientes que tienen mucho dolor y en su etapa terminal de su enfermedad, prefieren ya, o sea, dejar de sentir ese malestar y esperan tranquilos la muerte. Claro,
eso es bueno, eso es lo que les iba comentando, ¿no? A veces yo tengo pacientes que llegan a la consulta que quieren morirse, ¿no? Pero el ser humano de por sí no quiere morir, ¿no? Uno siempre quiere vivir. En nuestros genes está la parte de la supervivencia, ¿no? No creo que la gente quiera morir, ¿no? Es muy complicado que la gente quiera morir. Lo que pasa si, pues, si no tienes un dolor controlado, que tienes 24 horas al día, por 7 días de la semana, lógico que quieras morir, ¿no? Como te digo, esos pacientes que llegan así, llegan con paracetamol y tramadol, les ponemos la morfina y a los 5 minutos se le acabó el problema, ya no quieren morir, ¿no? Entonces, muchas veces depende de nosotros. Entonces, ¿realmente la muerte es un enemigo? Muchas veces no, muchas veces no. Lo que pasa es que a nosotros nos han engañado y nos siguen mintiendo que nosotros podemos salvar a todo el mundo. Y eso es una falacia. Nosotros generalmente aliviamos, no curamos. Son muy pocas las personas que se curan. Pero al final siempre va a haber una persona que va a llegar a esta etapa final de la vida. Siempre. En algún momento yo te curo, te alivio, en algún momento tú vas a llegar a la etapa final de la vida. Por angas o por mangas, igual vamos a llegar. Y cuando se esté en esa etapa, pues ya debemos dejar ¿no? Lo que dice la figura, lo que sucede en las emergencias. Bueno, ustedes han perdido gran parte de esa etapa, ¿no? De cuando uno es estudiante y debería estar en los centros hospitalarios, ¿no? Llega la emergencia, ¿no? Una abuelita, ¿qué te digo? Con una falla cardíaca avanzada, desfuncionalizada, con desmovilidad severa, con úlceras de presión, ¿no? Comienza a presentar bradicardia, hace paro, ¡pum! Lo primero que hace el médico, tubo, masaje cardíaco, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Porque generalmente los médicos dicen, no, la enfermera y el médico dicen, en mi turno nadie se va, dice, ¿no? En mi turno nadie se va. Y no investiga y no ni siquiera pregunta a la familia, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, ¿no? Porque esa abuelita, por más que le meta tubo, por más que le meta noradrenalina, por más que le meta lo que le meta, esa abuelita lo único que estoy haciendo es prolongar la agonía, ¿no? Lo único que voy a hacer es prolongar la agonía. Nada más. Entonces, por eso es importante tener bien claros los conocimientos para poder tomar decisiones en su momento, ¿no? Estadística mundial, bueno, solamente para que vean acá lo que es en el país, ¿no? La principal causa de muerte aparentemente es los tumores malignos, ¿no? De ahí vienen las causas infecciosas y los traumatismos. Pero si ustedes se dan cuenta, a partir de la tercera causa hacia abajo, son todas enfermedades crónicas avanzadas del corazón, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, enfermedades del hígado, enfermedades hipertensivas, insuficiencia renal, insuficiencia isquémica. Todos son enfermedades crónicas, ¿no? Que sumando, al final le van a ganar a las neoplasias. Es por eso que los cuidados paliativos están dirigidos básicamente a mejorar no solamente los pacientes, a mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos, sino también de los no oncológicos. Porque vamos a encontrar muchos pacientes con Child C, que están haciendo un síndrome hepatorrenal. ¿Cuántos de un síndrome hepatorrenal salen? Muchos. Y si salen a la semana vuelven, ¿no? La otra pregunta es si estamos preparados para lo que se viene. Ahora con el envejecimiento, mayor enfermedades crónicas, el sistema de salud son las personas que están abajo. Lo que se viene con los adultos mayores y con las enfermedades crónicas es una cosa desastrosa. Al final el sistema de salud va a quedar así como estas personas que están ahí. Va a ser muy, muy terrible. No vamos a poder, si no nos organizamos desde ahora, no vamos a poder dar soporte a toda esa gente.
razones para el cambio. Bueno, hay un cambio en la pirámide poblacional, eso ustedes ya saben, hay un incremento de la esperanza de vida, hay un incremento de los pacientes con pluripatología, ¿no? Hay un incremento de las personas dependientes, ¿no? Y tenemos que hablar pues del adulto mayor frágil, ¿no? ¿Qué son los cuidados paliativos? Como los cuidados activos, totales, de las enfermedades que no tienen respuesta al tratamiento curativo, con el objetivo de mejorar calidad de vida, controlando ¿qué? Síntomas físicos, psíquicos y las necesidades espirituales. Y no hablo de espiritualidad de lo que se refiere a la religiosidad, sino hablo de espiritualidad de la persona, de mí, de Rubén, ¿no? De la autonomía que yo voy a tener para tomar mis decisiones al final de la vida, ¿no? Y también sociales, ¿no? Tanto del paciente como de la familia. Bueno, esto es más del concepto, ¿no? Pueden presentarse, lo único importante acá es que pueden darse en la casa, en los centros de salud y en los hospitales, ¿no? Los cuidados paliativos yo puedo brindar en el hospital, en la casa, en los centros, los nursing home, como llaman los americanos, ¿no? A todo nivel. No hay lugar donde no se puedan brindar cuidados paliativos. Estas son las poblaciones beneficiarias, ¿no? Miren, enfermedades neurológicas degenerativas como Parkinson, demencia, ELA, accidentes cerebrovasculares, falla cardíaca avanzada, cirrosis avanzada, enfermedad pulmonar crónica, fragilidad avanzada, enfermedad renal crónica y neoplasia avanzada, VIH también sí. Y ahora último, tuberculosis. Estas son las transiciones de los cuidados paliativos, ¿no? Hay una primera transición de un paciente que tiene una enfermedad crónica. ¿En qué momento ese paciente con esa enfermedad crónica, no, un EPOC, un EPIC, un cirrótico, qué sé yo, en qué momento pasa esta primera transición de ser un paciente que requiere atención paliativa, requiere cuidados paliativos, ¿no? Que es tributario de atención paliativa, ¿no? Con eso no quiere decir que se va a morir ya, solamente estoy diciendo que requiere mayor atención del sistema, requiere mayor atención del sistema para organizar a la familia, para enseñar a la familia, para explicarle al mismo paciente. A eso. Esa es una primera transición que hay. Después, la que todo el mundo relaciona a los cuidados paliativos, es el paciente cuando está a los cuidados al final de la vida, cuando el paciente está agónico, ¿no? Eso no es cuidados paliativos se saca antes, ¿no? Antes, ¿no? Cuando yo puedo organizar al paciente, a la familia, y después para poder brindar cuidados paliativos al final de la vida, ¿no? Miren, de los 40 millones de personas que necesitan cuidados paliativos al año, 39 tienen enfermedades cardiovasculares, 34 tienen cáncer, 10% tienen neumopatías crónicas, 6% tienen VIH y 5% diabetes. Y estos son un modelo de evolución de la enfermedad hacia el final de la vida. La muerte súbita, bueno, pero sea un accidente de tránsito, se infartó, qué sé yo, murió. En esta axisa, esta es la axisa de las Y, ¿no? Esta es las X, ¿sí o no? Todavía me acuerdo. Y, X, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Sí? Sí, Y, X, ¿no? Y. Sí. Aquí, en la Y, la situación funcional. Una persona completamente funcional, este es el tiempo. En la X, el es el tiempo. Muerte súbita, el paciente completamente funcional, está manejando, se accidenta o se infarta, murió. En el cáncer, miren, cuando se le diagnostica a la persona, generalmente está funcionalmente, su capacidad funcional es adecuada, pero conforme avanza el tiempo, 1 año, 2 años, el paciente, su capacidad funcional va disminuyendo, ¿no? Cuando el paciente con cáncer comienza, cuando el paciente con cáncer comienza
a disminuir funcionalmente su capacidad funcional, ese paciente se va en caída libre. Se va en caída, no hay nadie que lo pare. No existe nada en el mundo que pare. Se va en caída libre. No hay forma. Cuando el paciente con cáncer comienza a declinar funcionalmente, se va en caída libre. Llega a la muerte. Acuérdense que siempre les he dicho, capacidad funcional relacionada a mortalidad. Menor capacidad funcional, mayor riesgo de mortalidad. Menor capacidad funcional, mayor riesgo de mortalidad. Estos son, por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Por ejemplo, en insuficiencia orgánica. A ver, quiere decir EPOC, EPID, fallas renales, ¿no? Pacientes diabéticos. ¿No? Miren, acá el paciente puede vivir 5, 6, 7 años, pero puede ser requiriente de atención paliativa. Un paciente, por ejemplo, con EPOC o EPID avanzado, ¿no? Tiene una muy buena capacidad funcional, se hospitaliza, porque acuérdense que ellos siempre hacen infecciones respiratorias, se hospitaliza, sale de alta, pero ya no sale con la misma capacidad funcional, miren. ¿Se dan cuenta? Sí salen de alta, salen con una adecuada capacidad funcional, pero ya no igual a la con la que ingresaron. Nuevamente se enferman, nuevamente ingresan, nuevamente salen con menor capacidad funcional. Y así van ingresando, saliendo, hasta que llega la muerte. En la fragilidad avanzada, esos pacientes con demencia, con Parkinson avanzado, ellos empiezan su enfermedad con una capacidad funcional más baja de lo normal, ¿no? Y se van manteniendo. Se hospitalizan, salen, se hospitalizan, salen, se hospitalizan, salen y van disminuyendo también, pero de a poco. Estos pacientes pueden vivir 6, 7, 8, 9 años, 10 años, dependiendo de los cuidados, ¿no? Se dan cuenta cómo los modelos van variando de acuerdo a los problemas que tiene la persona, ya sea como un cáncer, como una insuficiencia orgánica o como una fragilidad. Esos son los modelos, por eso que más o menos nosotros sabemos qué es lo que va a suceder con ese paciente. ¿Qué deficiencias tenemos? Por ejemplo, de quienes necesitan cuidados paliativos y no los reciben, 86%. De esos 40 millones que les dije, solamente en el mundo, 40 millones reciben, de esos 40 millones, el 14% en el mundo. El 86% no lo recibe. Miren la cantidad de población que tenemos por tratar de cubrir. Y el 83% de la población mundial no tiene acceso al alivio del dolor. Miren cómo estamos trabajando. Y si eso sucede en el mundo, imagínense en nuestro país. El Perú debe desarrollarse una política de Estado en cuidados paliativos y un sistema de salud que los brinde. Es fundamental la formación de profesionales médicos desde pregrado. Es también importante desarrollar capacidades como no solo asistenciales, sino también en docencia y gestión, y revisar las leyes y procedimientos para el acceso y el acceso con los pacientes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctor, ninguna. ¿Ninguna? ¿Se entendió? Sí. Hay un video que resume, el doctor Marco Gómez Sancho es uno de los médicos que ha desarrollado cuidados paliativos en España, ¿no? Fue uno de los primeros médicos que hizo o que impulsó los cuidados paliativos en España. He tenido la oportunidad de estar reunido con él acá en el país en 3, 4 oportunidades, y es una persona con una capacidad de humanización en la atención del paciente, pero extremadamente terrible. Hay una premiación que le hacen a él en España y es creo que resume todo de lo que son los cuidados paliativos en
en, en, en España. Los voy a poner, solamente dura 10 minutos para que no se aburran. ¿Está bien o están apurados? Está bien, doctor. Sí, está bien. ¿Se ve? En esta ocasión se premia a quienes acompañan a los pacientes en el Sí, doctor. final. ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Me Se avisan? premia a quienes Sí, se acompañan escucha a también, los doctor. pacientes en el Bien. En esta ocasión se premia a quienes acompañan a los pacientes en el final de su vida y les quitan angustia y sufrimiento innecesario. Y lo hacen con los cuidados paliativos, porque ahora todos sabemos ya qué es eso de los cuidados paliativos, pero hubo un tiempo en que la asociación tuvo que cubrir aquellos lugares donde la medicina pública no llegaba. El doctor Marcos Gómez, que es nuestro galardonado, es el pionero en España en cuidados paliativos y es el máximo referente en esta especialidad. Creó y desarrolló en Las Palmas un servicio de cuidados paliativos en colaboración con la Asociación contra el Cáncer. Por tanto, el premio V de Vida es para Marcos Gómez, que sube a continuación al escenario para recibirlo. Y ahora es su turno para dirigirnos unas palabras. Alteza Real, excelentísima señora ministra, señor consejero, defensora del pueblo, Isabel Oriol, autoridades, amigas y amigos, a todos muchas gracias a la asociación. Aunque tengo poco tiempo, no me importa emplear un minuto de los 3 que tengo en dar las gracias. Y no solamente por este galardón que recibo en nombre de todos los profesionales españoles que se dedican a la noble tarea de ayudar a los pacientes al final de la vida. Además, quiero decirles que hace prácticamente un cuarto de siglo, con una ayuda, entre otras, de la Asociación Española contra el Cáncer de la Junta Provincial de Las Palmas, me fui al Instituto Nacional de los Tumores de Milán a estudiar los cuidados paliativos. A mi regreso, estaba volviendo de Inglaterra la condesa de Elda, María Fernanda Méndez Núñez Gómez Acebo, que en paz descanse. Repito, a la sazón presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, venía muy influenciada por los hospices ingleses y le presenté un programa de asistencia domiciliaria para que los pacientes pudieran morir en sus casas. Le llamó tanto la atención que pusimos un programa conjuntamente en Las Palmas de asistencia domiciliaria. Y ese fue el germen y terminó con 70 programas iguales a lo largo y ancho de toda España. Yo creo que el trabajo que ha hecho la Asociación Española contra el Cáncer por los pacientes al final de su vida no es suficientemente reconocido ni suficientemente conocido. En unos momentos en los que en España no había nada, absolutamente nada. Les estoy hablando de hace 25 años, el año 1989. Éramos 3 gatos, literalmente, y la Asociación Española contra el Cáncer, progresivamente, poco a poco, puso en marcha hasta 70 programas, como les digo. Le traduje el programa del voluntariado asistencial a los pacientes terminales, el reglamento de los voluntarios, y puso también en aquel momento en marcha el programa de los voluntarios específicamente asistenciales para acompañar a los pacientes. Mi recuerdo para María Fernanda
Cecilia, Isabel, todas las presidentas que han seguido apoyando la tarea de los cuidados paliativos. Me parece bonito que la V de vida se relacione con los cuidados paliativos, porque en contra de lo que mucha gente cree, no ayudamos a morir a los enfermos, les ayudamos a vivir hasta el último instante, intentando mantener o mejorar la calidad de vida. Hasta ese momento. Y lo hacemos a través de los cuidados paliativos. Miren ustedes, la medicina cada vez es mejor. Los médicos cada vez somos mejores. Gracias a la investigación, a la clínica, al diagnóstico precoz, a la prevención, hoy conseguimos que muchos enfermos que antes se morían, hoy se salven. Y los que no se pueden salvar, que tengan supervivencias muy largas. Pero antes o después, tenemos que ser conscientes que habrá una última enfermedad. Algunas veces a los médicos, que en ocasiones somos demasiado soberbios, nos vendría bien recordar que cada vez que curamos a un enfermo, lo hacemos de manera provisional, que antes o después tendremos que afrontar el final. Por lo tanto, los cuidados paliativos, llega un momento en el que por mucho que avance las ciencias y la medicina, será la única posibilidad racional de ayudar al paciente. Ustedes saben que los cuidados paliativos es la atención total, intentando resolver los problemas físicos, psíquicos, psicológicos, espirituales del paciente y sus familiares. Y si es necesario, el apoyo debe incluir el proceso del duelo. A nadie se le escapa que es una tarea difícil. Algunas veces es dura, física y psicológicamente, incluso muy dura. Estar en contacto constante con el dolor, el sufrimiento, la decrepitud y la muerte llega a ser absolutamente fuerte muchas veces para nosotros. Pero les garantizo una cosa, no somos héroes, porque eso, que es así, se compensa con creces con lo que recibimos de los enfermos. Quien hace un acompañamiento empático, sincero, honrado al lado del enfermo, es mucho lo que va a aprender del proceso de morir antes de ser él el que ocupe la cama que en este momento ocupa su paciente. Y nos van a enseñar a reorganizar nuestros valores, porque ese enfermo al final de su vida nos va a decir su biografía, nos va a decir lo que le importa y lo que no. Han sido más de 20.000 pacientes acompañados. Ni uno solo al final echó de menos haber estado más horas en la oficina, o tener un apartamento más grande, o tener un coche más potente. Ni uno. Todos han echado de menos no haber estado más tiempo con los niños, no haber visto crecer a sus hijos de otra manera, no haber sido más solidarios, no haber oído más a Mozart o a Bach. Y eso nos lo transmiten los pacientes. Y nosotros escalonamos nuestros valores gracias a lo que aprendemos de los pacientes. Pregúntenle ustedes a los voluntarios, que aquí habrá muchos de los más de 15.000 que tiene la Asociación Española contra el Cáncer. Les dirán algo muy similar a esto. Yo empecé mi tarea con la noble intención de dar algo de mí a los demás. Pero, óigame, he recibido mucho más de lo que he dado. Hay 3 palabras de la Biblia que yo creo que son absolutamente sagradas y universales. Dad y recibiréis. 3 palabras, señores, 3 palabras. Todo aquel que da, que ayuda, de manera desinteresada, antes o después termina recibiendo más de lo que ha dado. Por lo tanto, yo les digo que amamos nuestro trabajo. Como decía Confucio, elige un trabajo al que amas y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Creo, para terminar, que la atención a los enfermos al final de la vida debería ser una prioridad en un país civilizado. Sin embargo, en España todavía hay muchas personas, muchos enfermos, que mueren con un sufrimiento perfectamente evitable si se hiciera lo que hay que hacer.
Creo sinceramente que recibir una adecuada atención profesional y humana de calidad al final de la vida no debería considerarse un privilegio, sino un auténtico derecho humano. No olviden nunca olviden ustedes que los cuidados que un pueblo suministra a sus ciudadanos más pobres, más indefensos, más frágiles, más viejos, más enfermos, es un indicativo de su grado de civilización. Muchas gracias. A ver, creo que esa charla resume todo lo que hemos visto, ¿no? Más claro no podía decirlo. Sí, ¿Alguien doctor. quiere, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentar? Comenten. Acá estamos para conversar. Esta es la idea, ¿no? La idea es que ustedes se sensibilicen en estos temas, ¿no? Independientemente de las especialidades que ustedes elijan durante su vida, siempre tienen que tener ustedes en mente los cuidados paliativos, así sea cirujano, así seas internista, así seas geriatra, así seas eh, algún área quirúrgica, ¿no? Siempre tienen que tener presente, si seas neumólogo, gastroenterólogo, tienen que tener presente que existen los cuidados paliativos y que ayudan a aliviar el sufrimiento de las personas y de la familia, ¿no? Del paciente y de la familia. ¿Algún comentario? ¿Ninguno? ¿Sí? Hola. Creo que ninguno, doctor. Ya, muy bien. Entonces, acá culminamos. ¿Cuándo va a ser su examen? El lunes. No puede ser. ¿Este lunes? Sí. Ya. Bueno. Entonces, el día... ¿Cuándo nos toca? El otro martes, creo, ¿no? Sí, el otro martes. Ya, perfecto. Entonces, ahí nos veo, muchachos. Espero que les haya ayudado en algo.